En la vida de cada persona hay días que dividen la vida en antes y después. En la vida de Cuento de Hadas de Alina, aún no había experimentado esos días. Siendo la única hija de sus padres, nunca había conocido el rechazo en nada. Cuando la joven de 18 años decidió casarse con un compañero de clase, sus padres no discutieron. Su padre, a la manera de los hombres, habló con el futuro yerno, explicándole qué le esperaba si hacía daño a su tierna flor. La boda fue celebrada por todo el pueblo y la mejor amiga atrapó el ramo de la novia. Esto también significaba que pronto ella se casaría. Los jóvenes decidieron quedarse a vivir en su pueblo natal, pero los padres de la chica, cansados de la dura vida rural, se mudaron más cerca del mar. La salud de ambos mejoró considerablemente, y la joven pareja pasaba cada verano en su casa junto al mar. «Eres muy afortunada, Alina», dijo la mejor amiga en la boda. «La hija querida de tus padres y ahora la esposa del chico más codiciado del pueblo. No te preocupes, aún te esperan días de fiesta. No es en vano que atrapaste el ramo de la novia». Alina realmente se sintió la más feliz ese día, presintiendo que su futuro estaría lleno de aún más alegrías. El joven gamberro resultó ser un excelente esposo, amable, atento y cariñoso. A pesar de su reputación de holgazán, logró mucho y no se detuvo en su camino. Después de unos años de vida juntos, la joven pareja tuvo una hermosa hija, una copia de su madre, y el esposo estaba extasiado de alegría. «Mis chicas deben tener lo mejor», decía, trabajando más para que nunca les faltara nada. La hija creció obediente y no mimada. Alina se acostumbró gradualmente a que su esposo pasara la mayor parte del día en el trabajo. Después de todo, en poco tiempo se habían vuelto bastante prósperos. Compraron una casa propia según los estándares locales y la estaban acondicionando. Alina no trabajaba, dedicaba su tiempo a actividades enriquecedoras mientras su esposo estaba en el trabajo. Una vez su hija olvidó sus cuadernos en casa y a Alina le urgía llevarlos. Su sorpresa fue enorme cuando, al entrar al pasillo, encontró los zapatos de su esposo y ropa de mujer esparcidos por todas partes. Desde la habitación llegaban sonidos inequívocos que indicaban que su esposo se estaba divirtiendo en ausencia de sus chicas amadas. Alina entró en estado de shock y la pareja ni siquiera notó su presencia. La bolsa de Nina cayó de las manos temblorosas del esposo engañado y el ruido atrajo su atención. Al verla en la puerta, su rostro cambió instantáneamente y, saliendo apresuradamente de la cama, balbuceó incoherencias. Apenas pudo distinguir algunas palabras de justificación. «Esto no es lo que piensas, Alina. Te lo explicaré todo», dijo el marido. Pero la chica no quería ni siquiera escuchar sus patéticos intentos de disculpa. En ese momento, impulsada por la ira, Alina sintió un poderoso arrebato de fuerza. Agarró su bolso y corrió hacia la habitación de su hija para recoger sus cosas. El esposo trató rápidamente de decirle algo a su esposa. «Alina, hablemos tranquilamente y discutamos todo», dijo, pero ella apenas lo escuchaba, lanzando lo más esencial en su maleta para ella y su hija. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con ese monstruo. «Libera mi casa de ti y de tu amante», dijo, recogiendo sus cosas y salió disparada de la casa, decidida a alejarse lo más posible del traidor. El único lugar donde sabía que serían recibidas sin preguntas era la casa de sus padres. «¿Hoy iremos a casa de los abuelos?», preguntó la pequeña. «¡Qué emocionante! ¿Papá vendrá también?». «No, papá tiene cosas que hacer y tendrá que quedarse en casa», respondió Alina. «Es una lástima. Quería que todos estuviéramos juntos como en verano», dijo la niña, que amaba mucho a su padre y encontraba difícil su ausencia constante. «¿Quizás papá vendrá después al mar?». «No, cariño. Papá tiene mucho trabajo», explicó Alina. «Pero nosotros viviremos con los abuelos hasta el verano», agregó con alegría. Alina se olvidó de todo en el mundo, feliz de que el autobús a la ciudad no tardara mucho en llegar. Después de una hora ya estaba en la cola de la taquilla interurbana. La cantidad de personas en la estación excedía todas las normas concebibles, y el ruido y el bullicio de las conversaciones y los anuncios de los vuelos resonaban en su cabeza, aturdida por los últimos eventos. La hija comenzó a ponerse caprichosa y pidió salir a dar un paseo por la estación. «Mamá, ¿puedo dar un paseo? Hace mucho calor y mis piernas están cansadas. ¿Ves? Todos los asientos están ocupados, así que tendré que esperar un poco, pero luego estaremos sentadas por mucho, mucho tiempo y podrás descansar», dijo la niña.
Alina entendió que sería difícil para ella mantener a la niña en esa multitud y un adulto podría perderse fácilmente. Sin embargo, cuando llegó su turno en la fila, Alina tuvo que soltar la mano de su hija para sacar su pasaporte y dinero. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera se dio cuenta en qué momento su hija desapareció de su vista. «Por favor, agárrese de mamá. Necesito comprar un boleto», le dijo la empleada de la taquilla, quien resultó ser una mujer especialmente desagradable y no estaba dispuesta a compadecerse de la situación de Alina y buscar boletos para el próximo autobús. Alina se dio cuenta de que su hija se había perdido entre la multitud. Abandonando sus bolsas, comenzó a buscar a su hija, corriendo por toda la estación y mirando en cada esquina. Pasó varias veces frente a un policía que patrullaba la estación, quien le sugirió a los empleados de la estación que anunciaran la desaparición del niño por el altavoz. Y también recordó que debían acudir a la policía si no encontraban a la niña, advirtiéndoles: «Para presentar una declaración, se necesitan los documentos de la madre y el niño. Si no encuentras los documentos de tu hijo, no aceptarán tu declaración, y además podrían detenerte hasta que se aclare la situación». Todo esto pasó por alto a Alina y se arrepintió profundamente de ello solo 2 horas después. Recordó que había dejado sus bolsas con documentos, pertenencias y dinero junto a la taquilla. Naturalmente, cuando regresó, ya no estaban donde los había dejado, y nadie vio ni pudo decir quién los tomó. El flujo humano era constante, pero no disminuía. Alina decidió pedirle a los guardias de seguridad de la estación que revisaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Así podrían rastrear la desaparición de su hija y el robo de las bolsas. Pero le negaron su solicitud. Sumida en el estrés por la traición de su esposo y la desaparición de su hijo, Alina se abalanzó sobre el guardia, golpeándolo con los puños. «Mi hija podría haber caído en manos de algún loco, o bajo un automóvil, o haberse congelado hasta morir», gritaba. El guardia, impasible, trató de no reaccionar al ataque, pero la diferencia de altura no le permitió alcanzarle la cara, y su golpe le dio en el brazo. Su compañero llamó a la policía y, desesperada por el dolor, la mujer fue llevada a la comisaría más cercana hasta que se aclararan los hechos. Cuando los policías llegaron, no mostraron mucha consideración hacia ella, pensando que era solo otra loca en crisis. La empujaron bruscamente a la celda, sin darle la oportunidad de explicar el motivo de su comportamiento. «Cálmate de una vez», dijo el guardia, completamente indiferente. «No tienes derecho a detenerme. Mi hija está desaparecida. Deben ayudarme a encontrarla». Fueron las últimas palabras de Alina, ahogadas por el flujo de lágrimas, la impotencia, el miedo por su hija y el desespero. Toda la noche, Alina no cerró los ojos. Los eventos del día la habían dejado completamente desprovista de fuerza y voluntad de vivir, pero la preocupación por su hija no le permitía descansar. Repasó cientos de escenarios en su mente, cada uno más aterrador que el anterior. Al amanecer, apenas podía distinguir qué era realidad y qué era producto de su imaginación exaltada. Después de pasar casi un día en la celda, finalmente logró controlarse lo suficiente como para pedir que llamaran al investigador. «¿Puedo hablar con el investigador y explicarle las razones de mi comportamiento?» «Y tú tampoco me atacarás con tus puños», le dijo al guardia, quien comprendió que ella no estaba loca y necesitaba ayuda. Sin embargo, no podía hacer nada sin la aprobación de sus superiores. «Sergio, ¿puedes ir al oficial de guardia contigo? Tienes a una mujer detenida que quiere hablar», dijo, dirigiéndose al investigador que acababa de llegar a trabajar. «¿Por qué esta mariposa nocturna?» «No es nada. Parece que tiene algo que ver con su hijo. Estaba armando un alboroto en la estación tratando de encontrarla y ella misma terminó en la celda. ¿Qué tal una mujer desesperada? Vamos conmigo», dijo Sergio al guardia y juntos fueron a hablar con Alina. Después de reírse, se dirigieron, con las rodillas temblorosas, hacia la oficina del investigador. Alina se esforzó por mantener la compostura y calmarse para poder explicar tranquilamente el meollo de su problema. Necesitaba ayuda, y estaba decidida a obtenerla, pase lo que pase. El investigador, un hombre relativamente joven, la escuchó atentamente mientras ella relataba su historia confusa, sin interrumpirla, haciendo preguntas cortas para aclarar algunos puntos y tomando notas en su bloc de notas. Cuando terminó, él la ayudó a redactar la declaración sobre la desaparición de su hijo y el robo de sus pertenencias.
documentos y dinero. Mientras lo hacía, Alina notó que durante las últimas 24 horas, él y el guardia de seguridad fueron los únicos que la escucharon sin ser groseros ni tratarla como si estuviera loca. Incluso pudo observar el cansancio en sus ojos, las primeras señales de canas asomándose en sus sienes y la ausencia de un anillo de matrimonio en su dedo. Debe tener alrededor de 35 años, pensó. No puedo creer que haya aguantado todo esto solo. Tan pronto como sepamos algo, te lo haremos saber. Pero es poco probable que puedas usar tu teléfono, y no tengo dinero para comprar uno nuevo, dijo Alina, refiriéndose a las palabras del investigador que sonaban genuinamente preocupadas. Volveré aquí por la mañana y vendré todos los días hasta que haya alguna noticia sobre Anichka, continuó. Con el formulario de declaración en sus manos, el investigador dejó en libertad a Alina, ya que no tenía motivos para retenerla. La patrulla que la había llevado a la estación de tren la había detenido para verificar su identidad. Ahora todo estaba aclarado y podía seguir adelante. El problema era que estaba en una ciudad pequeña, a la que solo iba ocasionalmente por asuntos personales, y se sintió fría y ajena. No tenía amigos a quienes pudiera recurrir para quedarse unos días. No quería regresar con su esposo, y no podía ir a casa de sus padres sin su hijo. No tenía dinero ni posibilidad de llamar y pedir ayuda, ya que su teléfono estaba en la bolsa que le robaron en la taquilla. Deja los números de teléfono de tus familiares o amigos. Necesito una forma de comunicarme contigo, le dijo el investigador. En su voz se escuchaba una genuina preocupación. Volveré aquí por la mañana y vendré todos los días hasta que haya alguna noticia sobre Anichka, dijo Alina. Después de tomar la declaración, el investigador la dejó ir, ya que no había motivos serios para retenerla. La patrulla que la había llevado a la estación de tren la detuvo para verificar su identidad. Ahora todo estaba aclarado y ella podía irse. La idea de quedarse en la estación de tren y pasar la noche allí no parecía ser la mejor solución. Aunque había gente y calor en la estación, en ese momento volvió a sentir un terror insoportable por el destino de su hija. Puede estar congelándose en algún lugar en este momento, y no puedo hacer nada para ayudarla, pensó, mientras las lágrimas de desesperación corrían por sus mejillas. No había comido nada en más de un día. La última vez que había comido fue temprano en la mañana en casa, antes de las actividades matutinas de su hija. Parecía que una eternidad había pasado desde entonces. Curiosamente, durante todo ese tiempo, ni una sola vez pensó en su esposo y en su despreciable traición. La ira, el resentimiento y luego el miedo por su hija, seguido de la desesperación, habían borrado los recuerdos del hombre que alguna vez fue cercano y querido para ella. Todos sus pensamientos ahora estaban centrados en su hija. ¿Dónde podría estar su hijo? No podía haber desaparecido sin dejar rastro. Alina, en lo más profundo de su ser, mantenía la esperanza de que alguien bondadoso hubiera encontrado a su hija, la hubiera acogido en su hogar y hubiera contactado a la policía, y que ahora estuviera siendo alimentada y cuidada por personas amables. Por otro lado, temía que su hija hubiera caído en manos de personas peligrosas, ya sea en la calle o en manos de vagabundos, gitanos o pedófilos. En ese momento, Alina odiaba al mundo entero que pudiera representar una amenaza para su única hija. El sentido de su vida inmersa en sus pensamientos, Alina caminaba sin levantar la cabeza, cuando de repente algo la hizo desviarse hacia el patio de su casa sin comprender por qué. Alrededor de la casa y a lo largo de un pequeño parque, donde apenas había algunas bancas, ya estaba oscureciendo en la calle, y entraran en los planes de Alina. ¿Quién sabe quién podría haber? Sus padres le inculcaron fuertemente la idea de ser precavida en todo momento. Es una lástima que esta simple verdad no se la haya transmitido a su hija en este caso. Si Ana estuviera con ella ahora, quizás ya estarían en casa con sus padres. Pero las piernas de Alina parecían llevarla por sí solas hacia adelante. En una de las bancas vio la figura de una mujer mayor, apoyada en el respaldo, con las manos en el pecho, claramente sintiéndose mal. Al acercarse, Alina vio que la mujer estaba pálida como la nieve. Intentó sacudirla y hacerla reaccionar. ¿Me escucha, señora? Por favor, dígame, ¿puedo llevarla a casa? ¿Cuál es su dirección? ¿Tiene un teléfono consigo? Pero ella no reaccionaba. Por un momento, Alina incluso pensó que la mujer estaba muerta y consideró llamar a una ambulancia.
pero no tenía su teléfono y no le quedaba más remedio que correr al edificio más cercano en busca de ayuda. Golpeó todas las puertas sin importarle lo extraño que pareciera su comportamiento. Afortunadamente, en ese edificio vivían personas compasivas. Un hombre del primer piso no solo llamó a la ambulancia, sino que también ayudó a Alina a reanimar a la mujer mientras esperaban a los médicos. ¿La conoce? Intentó entablar conversación para aligerar la atmósfera. No, simplemente me desvié hacia este parque por casualidad. Estoy yendo a la estación de tren, respondió Alina mientras el hombre la miraba detenidamente. No parece que te estés yendo a la estación a pie, especialmente de noche, dijo el hombre con un gesto hacia donde estaba el jardín de infantes. Mis hijos solían ir allí. Es una buena mujer, agregó, enfatizando la nobleza de su acción. Cuando los médicos llegaron, Alina describió todo lo que sabía sobre la mujer y cómo reaccionó cuando intentaron revivirla. A Alina no le quedaba a dónde ir, y no solo encontró a esta mujer por casualidad, así que decidió acompañarla al hospital en el camino. Si no fuera por Alina, la mujer habría muerto, y difícilmente la habrían encontrado antes de la mañana. Más tarde, en ese mismo parque, la gente solía pasear solo durante el día. Alina permaneció en el hospital hasta la mañana, junto a la paciente que prácticamente había salvado la vida. Era un golpe del destino. Sin embargo, estaba muy preocupada por el hecho de que su hijo no sabía dónde estaba ella. Mi querido, olvidé mi teléfono en casa. ¿Cómo sabrá mi hijo que estoy aquí? Parecía que a la mujer no le importaba en absoluto. Voy a encontrar un teléfono. ¿Recuerda el número de su hijo? Dijo Alina, sintiendo que la familiaridad con la esposa era cada vez más intensa, especialmente como si fuera su madre. Alina le pidió a la enfermera que le diera un teléfono para comunicarse con su hijo, y en líneas generales le contó al hombre lo que le había sucedido a su madre. De repente, Alina se sorprendió al darse cuenta de que el tono de voz le resultaba familiar. Era extraño, ya que nunca había visto a la anciana antes. Y sobre su hijo. ¿Cómo llegó usted aquí? Parecía que el hombre no podía creer lo que veían sus ojos. No tengo a nadie en esta ciudad, así que no tenía otra opción que quedarme afuera durante la noche. Decidí pasar la noche en la estación, pero en el camino giré hacia su parque. Supongo que algún tipo de presentimiento me llevó allí. Parece que su madre era mi ángel guardián. El investigador sacó la conclusión. Entiendo que debo agradecer de alguna manera a la chica que salvó a mi madre de una muerte segura, dijo el investigador, y movilizó todos sus recursos para encontrar al hijo. Las posibilidades de encontrar la bolsa, los documentos y todo lo demás eran prácticamente nulas, pero había que intentarlo. Mientras tanto, había que decidir qué hacer con la chica, ya que estaba claro que no tenía ni dinero, ni documentos, ni pertenencias. No tenía a dónde ir y probablemente no había comido nada. Sumemos a esto la pérdida de su hijo, el colapso nervioso y la noche en la comisaría. Se sorprendió de cómo aún podía mantenerse en pie. Sin embargo, con ojeras oscuras y cansancio evidente, sugirió: ¿Por qué que no te doy de comer al menos? Estás a punto de desfallecer de fatiga y hambre. Ayer la enfermera me dio de comer y pensé que era su madre de alguna manera. Bueno, me quedé aquí no solo por eso. Es cálido y seguro aquí, y es posible que mi hija pueda ser encontrada aquí, si encuentran alguna pista, ¿verdad? El esposo, más por intuición que por haber escuchado sus palabras, decidió llevarla a casa primero, alimentarla y dejarla descansar, y luego pensar en cómo ayudarla. En el camino, Alina le pidió el teléfono y decidió llamar a su mejor amiga para averiguar qué estaba sucediendo en casa. Después de su partida, no pudo hablar con su esposo. Resultó que no solo no tenía intención de buscarla o traerla de vuelta, sino que también había empacado sus cosas y se había mudado con su nueva amante. Sus relaciones clandestinas ya tenían mucho tiempo y muchos lo sabían. Alina, sin salir de su capullo ideal, no podía creerlo. Después de todo, su esposo había sido tan atento, aunque a veces se quedaba hasta tarde en el trabajo, regresando solo a medianoche o incluso más tarde. Después de todo, lo hacía todo por su familia, pero resultó que no solo por la familia. Durante todos estos meses logró mantener a su esposa e hija, así como a su amante, que además era considerablemente mayor que él. Qué fácil sería ahora sin problemas de divorcio y reparto de bienes. Todo el patrimonio estaba registrado a nombre de Alina. Fue una condición estricta de su padre,
por si acaso su esposo resultaba ser como un lobo con piel de oveja. Ahora, sin embargo, Alina necesitaba vender la casa para dirigir todos sus esfuerzos hacia la búsqueda de su hija. Encontrar compradores no era un problema importante. La propiedad era sólida, con una renovación moderna y un hermoso terreno en una pintoresca zona cerca de la ciudad, y estaban listos para arrancarla de sus manos. El problema era que a Alina le habían robado todos los documentos. Al irse, la joven tomó consigo sus propios documentos y los de su hija, así como una pequeña suma de dinero. Para instalarse temporalmente en casa de sus padres, su nuevo conocido le ofreció, durante el tiempo que tomaría reponer sus documentos y buscar a su hija, alojarse en el departamento de un amigo suyo que estaba fuera por un largo viaje de negocios. La conversación sobre esto fue completamente inesperada para él. Parecía que en las últimas 24 horas todos los eventos se alinearon de manera inesperada. Por la mañana, su amigo, que debía partir en un largo viaje de negocios, lo llamó y le pidió que cuidara de su apartamento. La idea no le entusiasmaba, ya que prácticamente todo el tiempo, aparte de dormir, lo pasaba en el trabajo, y ahora tendría que revisar todo el departamento, o incluso mudarse a vivir allí, dejando a su madre sola, especialmente porque últimamente ella se quejaba cada vez más de problemas cardíacos. Ahora resultaba que no tenía que cuidar del departamento, ya que la chica tenía un techo sobre su cabeza. Aunque temporal, era un segundo golpe de suerte. Y el tercer golpe de suerte fue la aparición de la chica en ese parque, donde su madre se había sentido mal esa noche. Se había quejado varias veces de sentirse mal y con dificultades para respirar. Pero en lugar de descansar, decidió dar un paseo al aire libre. Después de solo unos pocos pasos, se sintió mucho peor, tanto que casi perdió el conocimiento. Si no fuera por Alina esa mañana, el hombre habría recibido la noticia de la muerte de su madre, y el tercer y más importante golpe de suerte fue la aparición de esta chica en su vida, justo cuando estaba presentando la denuncia. Entendió que no quería dejarla ir. Ella le parecía un ser celestial, incluso en el estado en el que apareció ante él, agotada y tensa. Se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para ayudarla, y puso todos sus recursos y conexiones en encontrar al niño. Llamó a todas las comisarías, fue a la estación de tren, revisó todos los registros de cámaras. Hasta ahora tenía miedo de hablarle sobre ello para no darle falsas esperanzas. Sin embargo, ya estaba seguro de que la niña se había ido de su madre sola. Apareció en varias cámaras ubicadas en toda la estación, pero no se pudo rastrear su paradero en la calle. Al parecer, se había mezclado con la multitud. Las pertenencias de Alina fueron recogidas por transeúntes y personas sin hogar, y encontrar algo era prácticamente imposible. Alguien se llevó algo, alguien lo revendió, y alguien simplemente lo tiró. Tendría que resignarse y empezar a reponer los documentos mientras buscaba a su hija. Mientras reflexionaba sobre la táctica de sus futuras acciones, Alina regresó, quien había salido al balcón para hablar con su amiga. Por su rostro tenso, era difícil entender qué pensamientos la estaban molestando. Parecía un animal asustado, saltando con cada ruido. Sin embargo, estaba tensa como un arco. Parecía que si la tocaban, sonaría. Después de alimentar a su inesperada visitante, se acercó a ella. El investigador la llevó a la comisaría para comenzar el proceso de obtención de nuevos documentos, además de buscar a su hija y vender la casa. También enfrentaba un divorcio con su esposo, algo que claramente no estaba dispuesta a posponer. Alina no reveló nada sobre su esposo, aparte de que ella y su hija habían dejado la casa con mucha prisa, llevándose solo lo más necesario. El hombre supuso que su esposo era un tirano doméstico y que Alina estaba huyendo de él. En esta situación, era necesario actuar con extrema precaución, ya que su esposo podría encontrarla y tomar represalias. Además, la desaparición de su hija podría estar relacionada con él, pero todo esto eran solo teorías que debían ser investigadas. Y para ello no tenían mucho tiempo. Un niño pequeño en una ciudad desconocida, solo, durante el invierno, no era la mejor combinación. La mañana siguiente a que presentara la denuncia, se comunicó con todos los que podrían ayudar en la búsqueda de la niña, y luego llamó al hospital, esperando que la niña pudiera haber sido llevada allí. Aunque temía una respuesta afirmativa, aún así llamó incluso a la morgue de la ciudad. Si había información sobre un niño que coincidiera con la descripción de la hija de Alina.
La niña parecía haber desaparecido en el aire tan pronto como dejó la estación, durmiéndose esa noche en una cama ajena. Alina sintió aún más el peso de los problemas que de repente se le venían encima. Parecía especialmente difícil manejarlo todo. ¿Quién hubiera pensado lo rápido que podía colapsar una vida que parecía tan perfecta en todos los aspectos? Era como una burbuja de jabón que estalló al primer toque. Alina no dudó un segundo sobre la corrección de sus acciones. Aunque había compartido casi 10 años de su vida con su esposo, en un instante él se volvió un extraño para ella. Sabía que no lo perdonaría, incluso si regresaba. Sería como si no existiera. Era su culpa que la niña desapareciera. Durante todos esos días desde que ella se fue, él no hizo ningún intento de encontrarla o comunicarse con ella. El investigador la ayudó a recuperar el número. Ella pudo contactar a sus padres, pero no les dijo nada sobre su situación. Tenía miedo de que la salud débil de sus padres no pudiera soportar una carga emocional tan pesada. En cambio, les preguntó sobre su salud y trató de terminar la conversación lo más rápido posible antes de que su madre pidiera hablar con su nieta. Tenían una pequeña tradición de hacerse pequeños deseos diarios entre sí. Probablemente su madre sospechara algo extraño en la voz de su hija, pero decidió no preguntar, dejando a Alina sola en el apartamento de su amigo. Sergei primero visitó a su madre en el hospital y luego regresó al trabajo. Durante los últimos años, el trabajo había reemplazado muchas cosas para él. Era impensable que un día común comenzara y terminara temprano. Él desaparecía en el trabajo desde la madrugada hasta tarde en la noche o en viajes de negocios. La única persona por la que podría cancelar todos sus compromisos era su madre, quien lo crió sola, invirtiendo todo su esfuerzo y posibilidades en él. No sabía nada sobre su padre y nunca se atrevió a preguntar, pero gradualmente entendió que a su madre no le gustaban esas preguntas, y trató de formular teorías sobre quién podría ser su padre y por qué no estaba con ellos. Cuando comenzó a trabajar en la policía, incluso trató de averiguar algo sobre él a través de sus conexiones, pero no obtuvo resultados. Decidió que su padre podría haber sido un conocido casual de su madre, del que no quedaban datos, por lo que buscarlo era una empresa inútil y desesperada. Después de hablar con el médico en el hospital, se fue a trabajar. La madre se estaba recuperando bien y pronto podría irse a casa para continuar su tratamiento y recuperación en el ambiente familiar. La madre aún no sabía que su hijo le había encontrado un excelente sanatorio. El individuo, que se especializaba en la rehabilitación de pacientes después de problemas cardíacos, se encontraba en unas condiciones impresionantes, pero tenía un costo considerable. Sin embargo, no mostraba preocupación alguna por el precio, ya que la salud de su ser querido era infinitamente más valiosa. Los siguientes días transcurrieron en constantes visitas a diversas organizaciones, revelando que las conexiones y relaciones en nuestro país a menudo desempeñan un papel crucial en el proceso de recuperación. Se inició el proceso de recuperación de documentos, pero la búsqueda resultó ser mucho más complicada. Era evidente que alguien había acogido a la niña, de lo contrario, ya habría aparecido en los informes policiales. Con estas consideraciones en mente, Sergei compartió con Alina, tratando de evitar un tono negativo. En el camino al trabajo, Sergei recibió una llamada de su madre, quien le informó que hoy la darían de alta, lo que lo obligó a cambiar rápidamente todos sus planes. Inmediatamente llamó a Alina, quien aceptó acompañarlo al hospital. La chica estaba muy preocupada por la salud de su madre, ya que aquella noche una fuerza inexplicable la había llevado al patio de su casa. En cualquier otro día no se habría atrevido a hacerlo. Durante el día, los padres la protegían y cuidaban en exceso, contándole los horrores que a veces suceden a las jóvenes. Sin embargo, esa noche, hambrienta y entumecida, decidió seguir su intuición o el impulso que la llevó a cambiar su ruta, llevando a una anciana de regreso a su casa desde el hospital. Se dirigieron a casa y Alina ayudó a la mujer a desempacar, mientras Sergei recibía una llamada urgente del trabajo y tuvo que salir rápidamente. La chica decidió no dejar sola a la madre de Sergei, Olga Grigorievna, quien parecía familiar, como si recordara algo de la infancia. Pasaron todo el día conversando como si se conocieran desde siempre, como si quisieran recargar sus energías con el calor de la familia.
Olga Grigorievna no parecía en absoluto una persona que hubiera sufrido un ataque cardíaco recientemente. Juntas, prepararon la cena, y durante el té, la mujer decidió hornear su famoso pastel. Cómodamente instaladas con una taza de té y un trozo de pastel fragante, las mujeres se sumergieron en los recuerdos. Olga Grigorievna decidió mostrarle a Alina algunas fotografías y contarle un poco sobre sí misma y su hijo. «Sabes, Alina, mi Sergei es una persona extraordinaria, y lo digo no solo como una madre orgullosa. Nunca me dio motivos para avergonzarme de él o preocuparme por él, excepto por uno: su falta de interés en las mujeres. A pesar de todas sus cualidades positivas, mi hijo creció siendo un verdadero caballero, responsable y decente, pero nunca tuvo éxito con las mujeres. Se encontraba con algunas chicas desorientadas o relaciones pasajeras de las que ni siquiera me contaba». Alina sonrió y dijo: «Nunca habría pensado eso, siempre ha sido tan amable, atento y educado». Y de repente se sorprendió al darse cuenta que Sergei realmente le gustaba. Olga Grigorievna compartió con su joven amiga la historia de los desafortunados y trágicos amores de su hijo. Eran pocos, pero la mujer sabía cómo contar la historia de manera interesante, sumergiendo al oyente en los detalles importantes. Sergei creció como un niño muy serio y determinado, practicaba deportes y era el favorito de los profesores. A pesar de que fue criado solo por su madre, no causaba problemas típicos de la adolescencia. No era grosero ni insolente y se llevaba bien con otros jóvenes positivos. La gente a su alrededor le envidiaba sinceramente por tener un hijo tan obediente y cariñoso. Así continuó durante toda su vida. Sergei obtuvo una educación superior, ascendió en su carrera, ganaba bien y tenía una buena posición en la empresa. También era el orgullo de su madre. La falta de una familia preocupaba mucho a la mujer. Muchos de sus amigos y colegas ya estaban casados, pero su hijo parecía incapaz de establecer relaciones con el sexo opuesto. A menudo la mujer suspiraba y decía: «Hijo mío, desearía mucho que encontraras una esposa digna. Después de todo, yo no soy eterna y no quiero dejarte solo en este mundo». «Entonces, ¿por qué no me presentas a tu familia?», preguntó él. El hijo sabía que su madre había crecido en una gran familia, pero no entendía por qué ya no se comunicaban. Además, no quería seguir hablando sobre ese tema y estaba feliz de cambiar de tema en cuanto tenía la oportunidad. En la escuela, Olga Grigorievna continuaba su relato sobre la vida personal no resuelta de su hijo. Se enamoró de una compañera de clase. Sin embargo, la chica, que había crecido en una familia problemática, adoptó rápidamente hábitos destructivos. La mujer suspiró profundamente, lamentando por la joven que nadie cuidaba. Ella era amiga de chicos mucho mayores que ella y se burlaba abiertamente de los sentimientos de mi hijo. Si no fuera por mi hijo, su vida habría terminado mucho antes. Es realmente lamentable por esa chica, ya que ella misma era madre. Sí, una vez Sergei le salvó la vida, pero de todos modos su vida se cortó muy temprano. Fue Sergei quien la salvó una vez cuando sus amigos pensaron que ella les había robado dinero. No solo la protegió del furioso ataque de la multitud que la golpeaba sin razón, dejándola medio inconsciente, sino que también la llevó al hospital y cuidó de ella durante mucho tiempo. Desafortunadamente, ella no apreció su acción y después de un tiempo volvió al mismo círculo. Antes de su graduación de la escuela, la chica no sobrevivió a una pelea borracha. Su amante la apuñaló. Durante varios años, Sergei no pudo recuperarse del shock. Estaba completamente abatido por la pena. Intentaba no mostrar emociones, pero su madre sabía lo difícil que su hijo había pasado por la tragedia. Su segunda seria relación amorosa ocurrió durante su universidad. Esta vez, su amada era unas cuantas clases más joven, estudiaba la misma especialidad y parecía bastante decente, inteligente y culta. Al menos así parecía a primera vista. Lo más importante era que ella era completamente diferente a su primer amor. Bien arreglada, asistiendo a exposiciones y teatros, aceptando tranquilamente su cortejo. Sin embargo, no le dio la oportunidad de llevar su relación de amistad a algo romántico. La cortejó hasta que descubrió que la chica no era tan simple como parecía a primera vista. Resultó que ella combinaba sus estudios diurnos en la universidad con un trabajo nocturno muy lucrativo. Una vez, lo llevaron con ellos en un operativo para arrestar a un gran casino clandestino. Desde el principio, reconoció a su amada, su imagen era tan diferente de la que él estaba acostumbrado a ver. Ese día, ella ni siquiera lo reconoció.
¿Quieres decir que una estudiante universitaria tranquila y correcta trabajaba como prostituta? Exclamó Alina, sorprendida. Definitivamente no esperaba tal giro de los acontecimientos, continuó Olga Grigorievna. Tenía patrocinadores muy serios, por lo que no le importaba, e incluso estaba dispuesto a casarse con ella. La cortejaba durante mucho tiempo, le regalaba libros raros, pero resultó que no necesitaba libros, ¿verdad? Necesitaba dinero. Alina estaba impactada. Pensaba que solo los mejores, más inteligentes y ricos estudiaban en la universidad. Al menos no se consideraba lo suficientemente digna para la educación superior, y por eso no lamentaba mucho no haber recibido educación, ya que se había casado temprano. Pensamientos sobre sí misma la devolvieron a la realidad. La conversadora continuó contando la difícil historia de Sergei, quien, completamente desilusionado en el amor, decidió que las relaciones felices y la familia no eran para él. La esposa no estaba destinada a ser parte de su destino, y dedicaba todo su tiempo libre al trabajo, permitiéndose a veces salir a las montañas con amigos. Nunca me opuse. Después de todo, él era joven y tenía sus propias aficiones, pero tampoco quería que arriesgara su vida sin ninguna razón, reflexionó la madre. En realidad, la vida no era tan mala. Las breves aventuras sin compromiso eran una buena alternativa. Sin embargo, esto preocupaba mucho a su madre. Alina escuchaba con la respiración contenida, notando lo diferente que era su historia de la suya. Criada en el amor, la atención y la preocupación, no entendía cómo alguien no podía obtener de la vida lo que deseaba o no hacer ningún esfuerzo por ello. Sus padres la amaban y la mimaban, nunca la limitaban en nada. Enamorada de su compañero de clase, estaba segura de que era mutuo, por lo que decidió casarse, ya que realmente lo amaba de verdad. En los últimos 10 años, nunca se le pasó por la cabeza si su esposo la amaba de verdad o simplemente se aprovechó de la ayuda financiera de sus padres, gracias a la cual pudo obtener una educación. Sin duda, él había puesto mucho esfuerzo en proporcionar a su familia un nivel de vida digno, pero cuando comenzaron a salir juntos, él no era nadie, mientras que ella era la hija de una persona respetada, aunque no rica. Ahora, aunque él se fue de casa con una bolsa de ropa, aún conservaba un buen trabajo. En realidad, el divorcio no lo afectaría tanto, y por su comportamiento después de la partida de Alina, su familia ocupaba muy poco espacio en su corazón. Esto fue básicamente su primera traición y desilusión en la vida de Alina, y tal vez por eso fue tan doloroso. Por eso no pudo quedarse más en esa casa. Si hubiera sido más fría y hubiera visto la situación con claridad, no habría cometido un acto impulsivo y no habría perdido a su hija. Inmersa en sus pensamientos sombríos, Alina hojeaba lentamente el álbum familiar, pasando desinteresadamente las fotos en blanco y negro y apenas escuchando los comentarios de Olga Grigorievna. Pero su mirada se detuvo en una fotografía antigua en la que los niños estaban sentados en filas ordenadas en el jardín de infancia. En la foto, una rubia que Alina reconoció era ella misma. La foto fue tomada en su primer día de clases en el jardín de infantes. Recordaba claramente ese día. Los amigos de su padre le habían traído un hermoso vestido rosa desde el extranjero, y ella estaba bañada en la atención de los niños y las maestras. Conseguir un vestido así era difícil, pero ahora lo entendía. En ese entonces, ella era una princesa, ya que sus padres vivían en esta ciudad. Unos años más tarde, a su padre le ofrecieron un puesto en el pueblo, junto con una buena casa y un automóvil oficial, y sin dudarlo se mudaron. No te lo vas a creer, pero esta niña soy yo, Alina, dijo, sin poder creer la coincidencia. Y yo pensando en quién me recordabas. Nunca ha habido nadie como tú, dijo Olga Grigorievna, riendo, recordando cómo era el centro de atención en la fiesta. Ambas mujeres, que se encontraron en circunstancias tan sorprendentes, que instantáneamente encontraron una conexión, y más tarde descubrieron que tenían destinos similares, ahora estaban sentadas juntas en una cocina, compartiendo todas las dificultades que la vida les había arrojado. En ese momento, Alina recordó que la situación descrita parece involucrar a una joven que inicialmente no quería asistir a ese jardín de infantes. Sin embargo, gracias a la persuasión de una amable joven educadora, logró soltar la mano de su madre y unirse a los otros niños. La joven no recordaba con claridad la calidez y la amabilidad que irradiaba la educadora, Olga Grigorievna. Esta última había dedicado toda su vida a trabajar en ese jardín de infantes, pero recientemente
Debido a problemas de salud que le impedían prestar suficiente atención a los niños, decidió retirarse voluntariamente. Tras esto, Alina decidió compartir su propia historia, que no tomó mucho tiempo, ya que su vida no estaba llena de eventos destacables hasta hace poco. Después de un breve silencio, la anciana mujer decidió intervenir. Le preguntó a Alina si estaba segura de que había tomado la decisión correcta, señalando que los actos impulsivos e irreflexivos pueden tener consecuencias terribles. Olga Grigorievna luego reveló a Alina una historia que había guardado en secreto durante más de 30 años, una historia que llevaba en su corazón. Por alguna razón, estaba convencida de que Alina entendería y la apoyaría. Alina había crecido en una familia numerosa y había sido la hermana mayor. Siendo constantemente responsable de cuidar a sus hermanos menores, Alina se sentía agotada y soñaba con irse a estudiar lejos de sus padres. En su infancia, había decidido que no quería tener muchos hijos, ya que sus padres no habían reflexionado sobre el hecho de que los hijos mayores no deberían ser responsables de criar menores, sino más bien de apoyar, guiar y establecer un ejemplo, pero nunca reemplazar completamente a los padres. A los 15 años, después de completar la escuela primaria, Olga se fue de casa para estudiar en una escuela de educación, decidiendo no volver a casa. Se sumergió en una nueva y emocionante vida, dándose cuenta de que simplemente no quería ver a ninguno de sus parientes. Además, comenzó a salir con un joven y planeaba casarse con él, presentándolo a sus padres y a sus numerosos hermanos y hermanas. Aunque no quería hacerlo, su prometido provenía de una familia respetable y sus padres no estaban entusiasmados con la idea de emparentar con su familia. La vida de Alina cambió drásticamente después del nacimiento de su hijo. Los constantes llantos del niño, el desorden en casa y una esposa joven y descuidada rápidamente desvanecieron todos los sentimientos románticos. Su esposo se volvió grosero y agresivo, perdiendo el control con más frecuencia, incluso llegando a desmayarse en un rincón en un día particularmente caótico. Sin embargo, no mostraba signos de calma, continuando con su comportamiento destructivo. Alrededor de él, la joven intentaba calmarlo para que el ruido no asustara al niño, pero cuando él amenazó con golpear al pequeño, ella actuó con determinación para protegerlo. Golpeó a su esposo en la cabeza con un taburete, lo dejó inconsciente y huyó con su hijo, tomando solo algunas pertenencias y documentos esenciales. Al darse cuenta de que su vida y la de su hijo estaban en peligro junto a un hombre así, Alina comprendió que nada detendría a su esposo. Compró un boleto de tren hacia cualquier destino disponible y, unas horas más tarde, se encontró en una estación en una ciudad desconocida que pronto se convertiría en su nuevo hogar. Temerosa de regresar a sus padres, preocupada de que su esposo pudiera encontrarla allí, decidió comenzar una nueva vida sola. Se dirigió a la estación de policía y declaró la pérdida de sus documentos, optando por usar su apellido de soltera tanto para ella como para su hijo en los nuevos documentos. Evitó mencionar su matrimonio en su nueva identificación y dejó en blanco el espacio del padre en el certificado de nacimiento de su hijo. Los siguientes meses fueron difíciles y complicados, con la tarea de cuidar, vestir y alimentar a su pequeño. Necesitaba encontrar trabajo rápidamente, uno que no le causara problemas con su hijo pequeño, que tenía apenas 1 año. Alina se empleó en una guardería, confiando a su hijo a la guardería mientras ella trabajaba. No tenía dónde vivir, pero la directora le permitió pasar la noche en el almacén. Al principio trabajaba como portera y limpiadora, pero luego le ofrecieron un puesto como niñera. Cuando su hijo comenzó la escuela, Olga pudo asegurarse un puesto como educadora. Poco a poco logró ahorrar lo suficiente para mudarse a un pequeño apartamento en un edificio comunal. Solo después de que su hijo comenzó a ganar dinero, terminando la historia, miró a su joven amiga. «Esta es mi triste historia», concluyó la pensionista. «¿Por qué no restableciste el contacto con tu familia? ¿Por qué no permitiste que Sergei se relacionara con ellos si temías que se quedara completamente solo? Al principio me sentí herida por mis padres, que tenían hijos uno tras otro sin pensar en cómo criarlos. Luego los culpé por casarme con el primero que apareció. Pero ¿realmente te presionaron para casarte, Alina? No puedo entender cómo alguien podría tratar a sus padres de otra manera que no fuera con amor y respeto ilimitados. Pero eso me facilitó las cosas. Soy inocente.
Los culpables son los demás, el destino, todo el mundo, menos yo. Luego, cuando tu hijo creció, él mismo te acusó de tu padre y tu familia. Sí, hubo algunas conversaciones así, admitió Alina. Pero intenté cambiar de tema. Con respecto al apellido, no podría haber encontrado al padre. Tomé el de soltera después de mudarme. Y en cuanto a mis numerosos hermanos y hermanas, al principio tuve miedo de ir a ellos. ¿Y si mi esposo me estaba buscando? Pero luego las preocupaciones y problemas me abrumaron y simplemente dejé de pensar en ellos, en cómo están viviendo ahora. Están vivos. Estoy viva. La situación de Alina es complicada y difícil de manejar. Ha luchado con la idea de revelarle todo a su hijo y pedirle que busque a sus parientes, pero cada vez duda. Temía que si lo hiciera, dejaría de ser la madre amorosa y atenta que siempre ha sido para él. Sin embargo, su amiga la tranquiliza, asegurándole que para su hijo siempre será la mejor madre y que la decisión de contarle o no es suya, sin tener por qué sentirse culpable. Alina toma la mano de la anciana mujer y siente una transferencia de fuerza y confianza entre ellas. Aunque sus destinos son similares en algunos aspectos, también son muy diferentes. Alina dejó a su esposo y huyó porque representaba una amenaza real para ella y su hijo. Por otro lado, Olga Grigorievna siente compasión por Alina, pues entiende lo doloroso que puede ser el colapso de las esperanzas de un mundo perfecto, casi tan doloroso como la violencia moral o física. En ese momento, el teléfono de Alina suena. Sergei le pide que vaya urgentemente a la estación, diciendo que es algo muy importante y tiene que ver con su hija. Sin escuchar más, Alina se dirige a la puerta, toma su abrigo y corre sin recordar cómo llegó al lugar. Después de correr varios bloques, entra en la comisaría donde trabaja Sergei. A lo largo de los pasillos enfrenta a personas irritadas hasta llegar al despacho de su hijo, donde se encuentra una mujer de aspecto desaliñado, sentada calmadamente en una silla. Alina apenas puede creer lo que ve. Rápidamente toma a su hija y la abraza con fuerza. Aunque está sorprendida, la niña no parece haber sufrido, asustado o agotado, aparte del barro en su ropa. Nada en ella la distinguía de la niña que Alina había perdido hace unos días en la estación. Cuando se recupera del shock, Alina agradece a Sergei por su asombrosa habilidad para traer de vuelta a su hija. La pequeña parece feliz de estar con su madre nuevamente. Sergei le explica que sospechaba que la niña había sido secuestrada por gitanos o mendigos para ser utilizada en la mendicidad, pero a pesar de las búsquedas en la estación, no lograron encontrar a una niña similar. Sin embargo, esa mañana, un hombre sin hogar del vecindario vino a la estación y les informó que una de las mendigas comenzó a llevar a una niña para trabajar con ella. Al temer por la seguridad de la niña, decidió pedir ayuda a la policía. Aunque estaba bajo los efectos del alcohol, pudo valorar el peligro y actuar en consecuencia. Sergei y el oficial de patrulla fueron a investigar. La policía apenas tenía esperanzas de encontrar a la hija de Alina en el lugar donde se suponía que la mendiga trabajaba con la niña. Estas personas solían huir al primer atisbo de alguien con uniforme, pero la niña, confiada, accedió a ir con ellos sin hacer preguntas. Este detalle sorprendió a Sergei, ya que los niños modernos son enseñados desde temprana edad a no irse con extraños. Parecía que esta niña no había recibido tales lecciones o era naturalmente demasiado confiada. Se decidió llevar a la madre y a la niña al apartamento de un amigo de Sergei. Sin embargo, primero debían comprar algo de ropa para la pequeña. La mendiga recibió un poco más de dinero y la niña estaba visiblemente exhausta. Además, la madre de Sergei quería conocer a la niña, ya que notó que Alina le había caído bien a su hijo y quería que pasaran tiempo juntas. Después de ser bañada, alimentada y descansada, Agnieszka finalmente le contó a su madre todo lo que le había sucedido. «Mamá, no quería huir de ti. Solo estaba tratando de alcanzar al pequeño cachorro que se escondía debajo del asiento. Era tan lindo que no pude resistirme y fui tras él, pero él no quería ser amigo mío». La niña se detuvo por un momento antes de continuar. Y luego, cerca de mí, un hombre grande dejó caer una maleta y el ruido asustó al cachorro. Así que salí corriendo detrás de él. Casi lo alcanzaba, pero de todas formas escapó. Cuando miré a mi alrededor, había extraños hombres y mujeres. Intenté preguntarles dónde estabas, pero nadie me escuchaba. Corrí por la estación, pero no pude encontrarte. Me dio tanto miedo que me senté en un rincón y empecé a llorar.
Alina abrazó a su hija, tratando de calmarla. Y luego vino una abuela y me dio un dulce. Me preguntó por qué lloraba. Ese fue el momento más agradable para mí. La abuela dijo que me ayudaría a encontrarte y que tenía que ir con ella porque seguramente ya te habías ido. Me puso una vieja chaqueta y dijo que me mantendría caliente. Sergei entendió por qué solo había visto a la niña en las grabaciones de las cámaras dentro de la estación, ya que estaba disfrazada con harapos y él no la reconoció. Se preguntó cuántas otras niñas confiadas como ella eran enviadas a trabajar en la calle con mendigos. Muchas de ellas nunca eran buscadas porque a sus padres no les importaba lo que les sucediera a sus hijos. Afortunadamente, la hija de Alina fue encontrada antes de que cayera en desgracia. Es terrible imaginar las consecuencias de la violencia o la adicción a las drogas. Mientras tanto, la niña continuaba su relato. Su abuela era muy amable, nunca me regañaba ni me ofendía, pero no me apetecía mucho acompañarla a la plaza, estaba sucia y fría. Ella me decía que debía callarme para que la gente pensara que no hablaba. Pero yo quería leer o dibujar. Era muy aburrido estar todo el día sentada sin hacer nada y pidiendo limosna a cada transeúnte. ¿Quién es la huérfana?, preguntaba. La niña no prestó atención a que su madre no respondió. Se miraron con Sergei y él preguntó: ¿Vivías sola con tu abuela? ¿No tenía otras niñas o niños? No, ella dijo. También tenía nietas, pero no le importaban mucho, aunque las quería mucho y cuidaba de ellas. Ahora siempre está buscando niños abandonados. Los recoge y se cuida de ellos. ¿Y dónde están todos estos niños?, preguntó Sergei. Ella dijo que ya habían crecido y vivían por su cuenta. Esa noche solo Anichka y Grisha dormían profundamente y resolvían cómo vivir. El proceso de obtención de documentos avanzaba rápidamente y pronto Alina podría irse con sus padres, como había planeado. Sin embargo, ahora esa decisión ya no le parecía tan atractiva. Quizás deberías vender un poco de propiedad para completar el divorcio, o reconciliarte con tu marido, dijo Sergei con el tono más indiferente que pudo. Sin embargo, Alina detectó un atisbo de esperanza en su voz. No voy a hacer eso, además ya tiene nuevas relaciones, respondió Alina. La madre le propuso a Anyuta que la llevara al jardín de infantes donde trabajaba, por conocidos. Podrían aceptarla sin documentos por ahora, y luego podrías presentarlos. El hombre quería mantener a Alina atada a esta ciudad y no dejarla ir. Sabía que estaba enamorado y no quería dejarla ir. Parecía un hombre maduro. Toma y di lo que sientes, pero estaba confundido. No encontraba las palabras como un adolescente en su primer amor. Alinochka, iré contigo. Voy a hablar con la directora del jardín de infantes. Tal vez pueda encontrar un lugar para ti también. Sería maravilloso. Ya no puedo seguir dependiendo de ti con un niño encima. Alina estaba realmente contenta de ir a trabajar. Después de casarse, no pudo obtener educación y su esposo no insistió en que trabajara. El nacimiento de su hija la convirtió completamente en ama de casa. Por lo tanto, ahora deseaba desesperadamente un cambio en su vida, uno significativo. La directora del jardín de infantes aceptó con gusto a la niña como asistente de educadora y a Anichka en uno de los grupos mayores. La niña debía ir a la escuela en otoño y las clases preparatorias no le vendrían mal. Los documentos de Alina estarían listos en un par de días, gracias a la ayuda de un amigo que utilizó todas sus conexiones para acelerar el proceso. Alina se preparaba para ir al pueblo natal, para preparar la casa para la venta. Además, debía informar a su esposo sobre el divorcio. Los documentos ya estaban en trámite. Hasta ahora él no había preguntado por qué ella se había ido tan apresuradamente de casa y estaba preocupado por ella. No te preocupes, tienes mucho trabajo, me las arreglaré sola. Aline, hablemos con franqueza, me gustas mucho, incluso diría que te amo, y no quiero dejarte sola en ningún lugar. ¿Por qué te fuiste de tu esposo?, te golpeaba. Él estaba un poco sorprendido por su confesión y el cambio tan brusco de tema. Alina le contó sobre los días de felicidad y tristeza, pero estaba segura de que no podía perdonarlo. Sergei esperaba una respuesta afirmativa. No creo que él vaya a pedir perdón. Desde que nos fuimos, no me ha llamado ni escrito ni a mí ni a mis padres, y sabe que no tengo a dónde ir excepto con ellos. Se dirigieron al pueblo donde Alina había pasado la mayor parte de su vida. Sorprendentemente, las preocupaciones de Sergei sobre el esposo de Alina no eran infundadas. Realmente se arrodilló ante ella en cuanto la vio, suplicando, jurando amor eterno.
No entiendo cómo pasó esto. Simplemente no me dejaba avanzar, quería un ascenso a través de mí, pero yo no lo entendía. Pensé que le interesaba, pero me di cuenta de todo. Me di cuenta de que solo te amo a ti y a Anichka. Ustedes son mis chicas favoritas. ¿Y sabes que tu hija pasó una semana viviendo con vagabundos? Y yo terminé en la cárcel tratando de encontrarla. La voz de la chica era increíblemente tranquilo y desapegado, como si estuviera hablando de alguien ajeno. Pero yo pensaba que te habías ido a la ciudad con una amiga por un par de días para refrescarte y calmarte. La sorpresa de Alina fue tan evidente que ni siquiera pudo responderle nada. Lanzándole una mirada despectiva mientras lo escoltaba fuera, apenas aparecía en el umbral de la puerta. La idea de regresar allí o llevarle a su próxima conquista cruzó su mente, pero decidió poner un punto final a esa vida pasada y se sumergió en una nueva y feliz existencia, donde no había lugar para los recuerdos ni los remordimientos. Olga Grigorievna le contó a su hijo toda la verdad sobre su padre, sus padres y numerosos parientes, algunas veces con esfuerzo, pero continuó sin desvanecer su entusiasmo anterior, ya que ahora no estaba solo. Tenía a su lado a una esposa fiel, amorosa y hermosa, dispuesta a esperarlo pase lo que pase. Las dificultades que enfrentó valieron la pena, porque ahora era feliz, probablemente por primera vez en su vida, y ese sentimiento era invaluable.